Bienvenidos a nuestra lección número 8, que tiene como título La luz en el santuario. Es interesante nosotros poder descubrir que en el santuario terrenal Dios había escogido a Moisés para llevar el santuario, para que hiciera el santuario, pero dicho por Dios. Y vamos a estudiar la lección del día domingo que tiene como título El santuario celestial. Es importante ver nosotros aquí, mis apreciados, de que el santuario terrenal era una copia del santuario celestial. Vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8 y 9, que nos habla sobre el santuario terrenal, o cuáles eran la importancia de ese santuario, o cómo fue que sucedió esto. Éxodo capítulo 25, versículo 8 dice: y haré un santuario en mi honor, y yo habitaré en medio de ellos. El diseño del tabernáculo y de todos sus utensilios lo haré de todo conformidad con todo lo que yo te muestre. Aquí el Señor le está mostrando a Moisés cómo hacer el santuario terrenal. Cuando Dios le muestra a Moisés esto, es porque hay otro santuario. Vamos a descubrir esto, que es tan importante ver, que no solo estaba el santuario terrenal, sino que había un santuario en el cielo. Cuando los primeros creyentes adventistas escudriñaron las escrituras, en los mensajes posteriores a 1844, comprendieron que hay dos santuarios que se menciona en la Biblia: el que construyó Moisés y el original en el cielo. Entonces aquí los primeros cristianos, mis apreciados, comprendieron de 1844, recuerden ustedes el gran chasco. ¿Por qué fue el chasco? Por la razón de que ellos entendieron mal la venida del Señor. Creyeron que en 1844, en ese tiempo específico, se iba a dar la venida del Señor. Pero resulta y pasa que no iba a pasar eso. Y entonces en la Biblia el término santuario se refiere primeramente al tabernáculo construido por Moisés como un modelo o tipo de cosa celestial. En segundo lugar, el verdadero santuario celestial, al cual señala el santuario terrenal, con la muerte y la intercesión de Cristo, el servicio típico perdió su importancia. Entonces aquí entendemos que el tradición del santuario o el ritual del santuario terrenal era lo siguiente: un pecador cometía su pecado y tenía que tomar un becerro, un animal, el mejor de todos, y llevarlo ¿a dónde? Al santuario. ¿Qué lo hacían en el santuario? Allí en la entrada cogían el becerro, lo sacrificaban y su sangre, el sacerdote iba con su sangre y expiaba el pecado y regaba la sangre en el lugar santísimo. Esa era la intercesión que tenía el sacerdote, ese era el papel del sacerdote. Y yo como pecador llevaba el mejor becerro y lo tenía allí para ofrecer por el pecado. Ese era el ritual que se hicieron. ¿Dónde vino ese ritual? ¿Cómo fueron? Cuando Adán y Eva, ellos tuvieron pecaron. Y les tocó la paga del pecado, dice Romanos, que es la muerte, ¿verdad? Partiendo desde allí, Jesús, Dios, les dijo: ¿qué han hecho? ¿Cometieron pecado? Bueno, mataron un animal y fueron expiados por el pecado. El animal murió por ellos, ¿verdad? Ahí empieza ese estilo de sacrificio o ese estilo de intercesión por los pecados. Entonces, un animalito inocente era el que sufría la muerte por el pecador.
Pero mis hermanos, aquí entonces el santuario en 1844, los hermanos primeros cristianos entendieron que no era que Jesús iba a venir, sino que había otro santuario en el cielo, que ya el santuario terrenal no tenía ninguna validez como tal. O sea, que ya el santuario terrenal no es válido. Cuando terminó a los 2300 días en 1844, recuerden que en eso hacía muchos siglos que no se había, o sea, que ya no había el santuario terrenal. Entonces la profecía hasta 2300 tarde y mañana, entonces será purificado el santuario, se refiere indudablemente al santuario celestial. Entonces, aquí se está refiriendo es al santuario que está en el cielo, no al santuario terrenal, porque ya hacía mucho tiempo, cuando terminaron los 2300 tarde y mañana, ya el santuario no existía en 1844, el 22 de octubre, ya ese santuario no existía. Entonces partimos desde aquí que no solo estaba el santuario celestial, terrenal, sino el santuario celestial, que era una copia del santuario terrenal del celestial. En el santuario del desierto era modelo o escala del santuario celestial. Los servicios del santuario terrenal solo purificaba el plan divino de la salvación. Cada sacrificio ofrecido representa el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. O sea, era lo que iba a hacer Jesús. Cada animalito era el sacrificio que Jesús iba a hacer por nuestros pecados. Entonces, en Juan 1:29 nos muestra qué es o quién es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Vamos a leer Juan, versículo 1:29. ¿Qué nos dice Juan 1:29? Dice: el siguiente día, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces partimos de que Jesús es el Cordero, que sin mancha, sin pecado, inocente, fue crucificado en una cruz por nuestros pecados. Entonces ya a la muerte de Cristo, ya el Cordero había muerto, ya el Cordero fue sacrificado, mis hermanos, y ahora había de venir algo importante. El sacrificio ya existió, ahora tenía el sacerdote. Recordemos que el sacerdote, cuando ya el becerro estaba muerto, sacrificado, él iba a interceder por el pecador, ¿verdad? Ahora Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y el papel de él es ahora intercesión. O sea, se convirtió en ese abogado intercesor por nuestros pecados. Dice: el perdón de nuestros pecados y nuestras culpas desaparece cuando aceptamos el sacrificio de Jesucristo en nuestro favor. O sea, mi pecado, mis dificultades, mis tropiezos, mis cosas malas, todo lo que me impide ver a Dios, si acepto a Cristo, que Juan dijo que vio al Cordero que venía y que iba a interceder por nosotros, era Jesús que iba a pasar allí del lugar santo al lugar santísimo, es apreciado. Entonces, Jesús intercede por nosotros. Tengo una buena noticia para nosotros. Tenemos un abogado que intercede por nuestros pecados, por nuestras dificultades, por nuestras aflicciones, pero necesitamos aceptarlo. Yo sé que nos hemos bautizado, yo sé que ya hemos aceptado a Dios tomando la decisión de bautizarnos, y los que no tienen la oportunidad de hacerlo de la misma manera. Pero muchas veces, mis apreciados, estamos en la iglesia, pero no hemos aceptado el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Que en el santuario Él está llevando un papel muy importante para que Jesús interceda por nuestras vidas. Necesitamos aceptar el sacrificio de Cristo para que Él interceda por nuestros pecados. De lo contrario, es imposible. En Hebreos 7:25 explica por qué Jesús puede salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el camino para nosotros acercarnos a Dios es ir a Jesús, mi apreciado. Si hoy
Estamos allí como enredados en nuestra mente, estamos preocupados porque somos pecadores y porque sentimos que no tenemos esperanza alguna. Yo tengo una buena noticia. Necesitamos aceptar a Jesús para que Él nos lleve hacia Dios. O sea, Cristo, ese es el camino para ir a Dios. Cristo es el medio para ir a Dios. Cristo es ese que me lleva al Padre. Entonces, Él está en el santuario y intercede por nosotros. El ministerio de Jesús en el santuario celestial es por nosotros. Como resultado de su intercesión, se quiebra el dominio del pecado sobre nuestra vida. Ya no estamos bajo la esclavitud de la naturaleza pecaminosa. En nuestras vidas está bajo Cristo Jesús. Ya no estamos bajo la esclavitud de nuestros pecados, sino en Cristo Jesús somos libres, mi apreciado. Gracias a Cristo Jesús que intercede, que está en el santuario celestial. Conclusión: ya no hay santuario terrenal, ya no hay sacrificios. Cualquiera que te diga que debe haber sacrificios para que sus pecados sean perdonados, que tienes que pagar, que tienes que llevar un becerro, que tienes que hacer miles una cosa, penitencia, no. Necesitamos aceptar a Cristo Jesús para que nuestros pecados sean perdonados. Necesitamos aceptar a Cristo Jesús para poder ir al reino de los cielos, para poder conocer a Dios, porque necesitamos conocer a Dios. Dice que Jesús está a la diestra, a la derecha del Padre. Yo te invito hoy a que nos reconozcamos que ya no el santuario celestial no está, el terrenal no está, sino el santuario celestial, y que Cristo Jesús está intercediendo por nuestros pecados, y Él quiere que tú y yo podamos reconocerle y aceptarle, y por medio de ese sacrificio de Cristo Jesús somos libres de pecado. Así que creamos en Jesús, que si cometemos pecado, que si cometemos errores, tenemos la plena seguridad de que tenemos un sacerdote que intercede por nosotros. Que Dios te bendiga y te guarde. Que no olvides de compartir esta publicación para que otros también se beneficien de él.